gusto saludarles en una nueva entrega de Perspectiva Real. Estamos en compañía de Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia, a quien le agradecemos su presencia aquí en Perspectiva Real. Un año después, tal cual lo habíamos prometido. Exactamente, y otra vez el agradecido soy yo. Es un placer estar con usted en este programa. Chediak, hace un año hablábamos del código del proceso, los cambios, el deseo de ponerlo en práctica. Hubo muchos cambios durante todo este tiempo y bueno, se va a poner en práctica, al parecer, según el acuerdo, en agosto del próximo año. Exactamente, como usted señala, hubo muchos cambios, hemos estado entretenidos, no ha sido un progreso lineal, ha habido algún retroceso, como que no se contemplaran las demandas presupuestales para la implementación del código en el presupuesto del año 2015, algún tipo de reforma en la implementación, como por ejemplo la implementación por partes del código, que originalmente usted recuerda que se iba a hacer una parte del código en el año 2017 y otra parte en el año 2019, luego hubo un acuerdo político que celebramos, que le hace muy bien a todo el sistema democrático, donde todas las fuerzas con representación parlamentaria, con creo que una sola excepción, se pusieron de acuerdo en adelantar la implementación, pero seguía la situación de implementación por pedazos, una parte el 1 de febrero y otra el 16 de julio del año 2015, nosotros del 2017 abogamos fuertemente desde la Suprema Corte de Justicia sobre la inconveniencia jurídica, doctrinaria y práctica de esta implementación parcial. Lo mismo hizo el Colegio de Abogados, las cátedras de la Universidad de la República y el sistema político también por consenso decidió, ya está el proyecto modificativo en el Senado de la República, decidió una implementación total en todo el país de este código que es más garantista y que va a acelerar los juicios a partir del 16 de julio del año que viene. O sea que falta muy poco. Muy poco. Vamos a analizar el tema en profundidad con usted. Lo vimos con la Fiscalía días atrás, pero con usted sobre todo porque es un poco el padre de la criatura, ¿no? Y aparte del padre de la criatura, el que va a tener que llevarlo, de los ministros que están ahora, el que más tiempo va a tener que llevarlo adelante. Porque usted está hasta el 2019 Hasta el 2019. Uno de los padres, fuimos 11 padres y madres, pero si uno le tiene mucho cariño a sus hijos, reconociendo que por la dinámica, sobre todo política, dado que nosotros trabajamos durante 3 años, 11 especialistas en este código, pero por la premura de que antes que finalizara la legislatura del mandato del presidente Vázquez en su primer gobierno, debía estar pronto el código, dado que quien tenía intención de hacer suyo el proyecto y remitirlo al Parlamento era el presidente Vázquez, el código de alguna manera se apuró, se sacó verde. De hecho, así el presidente Vázquez lo remitió al Senado de la República, pero enseguida perdió estado parlamentario porque no hubo tiempo de estudiarlo. Estamos hablando de esto de 2005, ¿verdad? Estamos hablando que se empieza a trabajar en el 2006, se culmina en el 2010, luego pierde estado parlamentario y hubo que empezar nuevamente a convencer al presidente Mujica para que hiciera suyo el proyecto, así lo hizo. Volvió a tomar estado parlamentario, se analizó durante 4 años también en el Parlamento Nacional, pero usted recuerda aquella famosa, la única reunión que en la estancia de Anchorena tuvo la Corte en pleno con el presidente de la República y la entonces primera dama, senadora Lucía Tompolansky. Allí se estaba acabando por segunda vez una legislatura de 5 años y el código no se aprobaba. Apostamos fuertemente, abogamos para que el código se aprobara. El código a la uruguaya, sobre el fin de la legislatura, efectivamente se aprobó. Lo que sucedió un poco es de conocimiento público. Luego de la aprobación del código, nosotros hicimos las previsiones presupuestales para el presupuesto del año 2015. No tuvo receptividad ninguna las aspiraciones del Poder Judicial en el año 2015 en la ley de presupuesto. De hecho, no figuramos, el inciso 16 no figuró en el presupuesto. Eso no solo generó, ya lo hemos hablado, dificultades operativas para el funcionamiento normal del Poder Judicial, sino que tornó totalmente inviable la aplicación de este nuevo código en las fechas que estaban analizadas. Hemos avanzado muchísimo. El acuerdo político, señalamos, extremadamente positivo, y además el compromiso de aprobar inmediatamente
la modificación de la fecha y algunas modificaciones de funcionamiento que efectivamente mejoran mucho el proyecto original que nosotros diseñamos. Además, señalar como es importante que estas modificaciones cuentan con el aval de la Fiscalía de Corte y de la Suprema Corte de Justicia, porque nuestros técnicos en conjunto fueron quienes diseñaron la mayoría de estas pequeñas modificaciones que ahora el Parlamento Nacional va a aprobar, se dice, en el plazo de 2 semanas y sobre las cuales hay consenso. Entonces ya tenemos de alguna manera la sintonía fina en la redacción final del Código, el compromiso del señor Presidente de la República, del titular del Poder Ejecutivo, de que van a estar los fondos necesarios a los efectos de poder implementar por parte de la Suprema Corte de Justicia este Código. Señalando, y esa era nuestra preocupación con la fecha original del 1 de febrero del año 2017, que por la dinámica presupuestal conocida en nuestro país, tanto en los presupuestos nacionales como en las rendiciones de cuentas, se dispone de los fondos a partir del 1 de enero del año siguiente. O sea, nosotros en esta rendición de cuentas del año 2016 vamos a disponer de los fondos, cualesquiera ellos sean, a partir del 1 de enero, de hecho el 2 de enero del año 2016. Y se pretendía que entrara el 1 de febrero. El 1 de febrero, en medio de una feria. Claro. Y nosotros, de alguna manera, tenemos que hacer, de alguna manera, llamados a concurso para defensores, para llenar los cargos de mediador, porque parte de lo que hoy son 25 millones de dólares que esta reforma necesita, y señalar que la cifra que se ha dado, que dio la Corte y que todos los medios han replicado durante un año, era correcta. Se hablaba de 40 millones de dólares. Lo que pasa es que el dólar ha cambiado su cotización y nuestras evaluaciones estaban en pesos, entonces estamos hablando de 800 millones de pesos, eso era con un dólar muy barato, 40 millones de dólares, hoy son un poco menos de 25 millones de dólares. Eso es lo que nosotros necesitamos, sobre todo para cargos nuevos, cargos de defensa pública, de mediación, porque también va a ser mediación penal. Usted recuerda que habíamos hablado que en el presupuesto del año 2010 se había logrado tener 10 centros de mediación en el interior del país. El Poder Judicial había pedido 23 centros de mediación, obtuvimos la mitad, ahora hay que complementar. El centro de mediación, ¿cuál es el papel fundamental? El papel fundamental... Porque los jueces penales se están enviando a los centros de mediación, sí, ¿verdad? Sí, y además cuando hicimos la primera propuesta en el año 2010, hacíamos un vaticinio, decíamos, esto va a funcionar muy bien, porque en las experiencias de derecho comparado en países hermanos la mediación es extremadamente exitosa. Quizá no en número, porque se necesita voluntad de las partes de sentarse ante un tercero a dialogar, a ver cómo solucionan un conflicto, pero una vez que se sientan, el 98% de las mediaciones logran un acuerdo. Entonces, eso fue un vaticinio. En el 2015, que ya teníamos 10 centros instalados, le dijimos el vaticinio era correcto. Miren que efectivamente el 98% de las mediaciones que se inician terminan con felicidad. Y eso previene juicios futuros. Como no se contempló para nada nuestras aspiraciones, no pudimos en ese momento, en los departamentos que faltan y en todas las ciudades donde en el interior de la República existen juzgados letrados, aunque no sean capitales departamentales, como por ejemplo Rosario, allí deben ir centros de mediación. En donde haya un juzgado letrado en el interior de la República tiene que haber un centro de mediación que requiere 2 mediadores. Entonces, entre los cargos de mediadores y el fuerte incremento de la defensa pública, paralelo al fuerte incremento que ha tenido la Fiscalía, y yo creo que se ha actuado muy bien por parte del Estado en ese sentido, para acometer los nuevos roles y para la protección de la ciudadanía, ha sido tremendamente fortalecida. Es decir, hay más fiscales y están más preparados a los efectos de ser los acusadores en el nuevo código. Lo mismo debe hacerse con la defensa pública, porque el 90% de todas las defensas penales es nuestra defensa pública. Y como habíamos hablado, ahora la Corte no solo
va a necesitar disponer el número suficiente de defensores para quienes estén acusados de cometer delitos, sino también para las víctimas, porque también se incrementan los derechos de quienes podamos resultar víctimas de los delitos. Tenemos la posibilidad, el derecho de ser escuchados en las audiencias públicas a través de nuestros abogados y, por supuesto, en las estimaciones, de la misma forma que por el perfil sociocultural de la sociedad uruguaya, el 90% de las defensas penales las hace la defensa pública, estamos seguros que el 90% de las víctimas también van a recurrir a los servicios de la Corte. En el próximo bloque vamos a hablar un poco más, o mejor dicho, vamos a entrar a analizar aspectos para que la gente entienda, porque creo que una parte fundamental es que la ciudadanía entienda lo que es este código, cómo va a ser este nuevo proceso, a qué se va a enfrentar, qué va a escuchar, porque si no van a entrar las contradicciones, por qué pasa esto y por qué pasa lo otro. En el fondo, uno cuando lee mucho del tema del código del proceso parece que es algo necesario de hacer, pero complicado, ¿no? Con muchos problemas por delante. Es como que la criatura al principio va a andar bamboleando, ¿no? Vamos a hablar de eso. Pero quiero una breve referencia, ya que hablaba de los centros de mediación. ¿Centros de mediación juvenil también se han estado experimentando? Sí. Toda mediación, sea mediación de adultos, sea mediación de adolescentes, sea mediación penal, sea mediación familiar o sea mediación vecinal, que son en general las materias donde más funciona la mediación, siempre es exitosa. La dinámica es parecida, lo que cambia es el contenido, cambia la materia, pero la dinámica de la mediación, de los medios alternativos a la resolución de conflictos, de no encauzar todo a través de los procesos penales o de los procesos judiciales, sino de tratar de prevenir que se formen esos procesos judiciales y en la etapa previa, en la etapa de mediación, se pueda solucionar conflictos. Mire, puede pasar en la parte penal, en el caso de delitos leves, donde pueda llegarse a algún tipo de restauración, de justicia restaurativa respecto de la víctima por parte del ofensor. En las mediaciones de familia es importantísima la autocomposición a los efectos de, sobre todo, el cumplimiento, la tasa de cumplimiento por parte de quienes van a la mediación respecto de quienes reciben quizás la misma orden pero de un juez y no de ellos mismos es mucho más baja. Entonces, toda mediación familiar, toda mediación por conflictos vecinales tiene un cumplimiento voluntario mucho más alto que si en definitiva se hubiera ido a una instancia judicial y se hubiera dado una orden. Hacemos una pausa y comenzamos a analizar a qué se va a enfrentar la gente cuando hablamos del nuevo Código de Proceso Penal. En instantes continuamos dialogando con Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Estamos analizando con el ministro Chediak el tema del Código del Proceso Penal, pero también vamos a hablar después de otros puntos que hacen a la seguridad, a la justicia, a la suba de penas o no suba de penas y otros temas más. Chediak, en principio, la idea es que este nuevo código descongestione lo que es todo esto de procesamientos que hay y sin embargo no hay condena. Ahora se va a la condena a derecho. ¿Pero van a coexistir los dos sistemas por mucho tiempo? ¿Qué prevén ustedes? Porque tenemos todavía gente sin condena y los jueces tienen estudio. ¿Los jueces van a estar trabajando con los dos sistemas? Bien, buenísima. Le agradezco la profundidad de la pregunta. No. La idea es, donde sea posible, separar los sistemas. Fue la experiencia que tuvimos los uruguayos en 1989 con algo que se llamó el Código General del Proceso. En todas las materias salvo la penal se pasó a un sistema muy parecido al que ahora acometemos en la instancia penal, de juicios, audiencias orales. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Suprema Corte de Justicia en Montevideo, por ejemplo, para ejemplificar? Un número acotado, menos de la mitad de los jueces en la materia civil. Quedamos con todos los procesos viejos que ya se estaban tramitando por el CPC, que era el código anterior,
y el resto de los jueces empezaron desde cero, con juzgados limpios, con juzgados 0 kilómetros, decimos nosotros, sin expedientes acumulados, exclusivamente con el nuevo proceso. Es lo que va a hacer la Suprema Corte de Justicia en esta oportunidad. A partir del 16 de julio del año 2017, en Montevideo, seguramente 6 jueces penales van a tener a su cargo todos los expedientes que hoy están en trámite y todo lo que esté en trámite hasta el 15 de julio, que va a tramitar por el procedimiento 1980, por el CPP actual hasta su terminación. Y los 14 jueces restantes van a empezar desde cero con el procedimiento CPP 2017, a los efectos de que no haya conflictos dentro de los funcionamientos de la sede, y esto que apuesta, como usted señalaba, a la eficacia y a la celeridad, sea realmente más eficaz y más rápido a los efectos de obtener, como usted señalaba, condenas más cercanas en el tiempo, lo cual va a reducir sensiblemente esta situación que en las últimas cifras de diciembre del año 2015 de la Corte, estos 10.000, hoy creo que 10.100 ciudadanos y ciudadanas privadas de libertad que tenemos, el 55% de ellos están sin condena, están con procesamiento y sin condena, lo cual excede casi en el doble el estándar admitido internacionalmente, que es del 30%. Allí hemos sido observados incluso por organismos internacionales. Hay que corregir eso. ¿Y cómo se corrige? Bueno, los 18 meses que hoy nos lleva a llegar, como usted señalaba, a una sentencia de primera instancia en promedio en todo el país, deben ser llevados a muchísimo menos de la tercera parte, a los efectos de que las condenas sean la consecuencia de haber sido encausado por un delito y en forma bastante inmediata. Allí esa situación de mayoría de presos sin condena irá desapareciendo. Usted decía allí recién que se cambió en el 89, menos la penal, las demás materias pasaron a un sistema similar, ¿no? Es decir, hoy una audiencia de divorcio es pública. Sí. No creo que a la prensa nos interese ir a ver los divorcios, por eso es que no, pero se podría ingresar, excepto que juegue a lo contrario. Pero Chedia, ¿cómo es el proceso ahora? La acusación la hace el fiscal, el juez es el que define y el que queda por fuera y luego escucha las partes. El fiscal, una vez que tiene la acusación, digamos, o la denuncia, ¿cuánto tiempo tiene para poder presentarse ante el juez? Bueno, tenemos la misma situación de plazos constitucionales que no se van a cambiar, que es la situación actual, donde si la persona está privada de libertad, debe ser sometida a juez dentro de las 48 horas de esa privación de libertad. Entonces hoy los jueces penales hacen lo que se llama la indagatoria presumarial dentro de esas 48 horas y antes del vencimiento del plazo constitucional deben decidir si procesan o si dejan en libertad. Y las variaciones son muy conocidas, es el procesamiento con prisión, con lo cual la persona queda privada de su libertad ambulatoria, o sin prisión, entonces queda en libertad esperando las resultas del proceso penal. Ahora, si hay privación de libertad, que en general es el caso de las flagrancias, que es la gran mayoría de los casos que se procesan, los rapiñeros que son aprehendidos inmediatamente después de haber cometido la rapiña, que quedó además grabada en la estación de servicio y fueron incluso encontrados no solo las armas que utilizaron, sino el botín cuando los aprenden. Bueno, allí siguen estando las 48 horas para estar sometidos a juez. Deberá hacer la indagatoria preliminar el Ministerio Público. Dentro de ese plazo deberá recabar, como se hace hoy, la prueba, y allí va a tener que formalizar lo que se llama la solicitud de encausamiento ante el juez penal. El juez penal deberá decidir en audiencia si hace lugar al encausamiento, si hay elementos para proceder al encausamiento, y además deberá decidir a solicitud del Ministerio Público si priva o no cautelarmente de libertad a la persona. La regla va a ser que todos estamos en estado de inocencia, se llama hoy estado de inocencia, antes era se nos presume inocentes, bueno, decimos no, todos estamos en estado de inocencia hasta que se nos condene penalmente por sentencia definitiva. Pero eso significa que si pasan las 48 horas puede quedar en libertad, si ¿esperar la condena en libertad? Si pasan las 48 horas y el juez entiende que no hay mérito para la aplicación de la medida cautelar de privación de libertad, todos tendremos derecho a
esperar el juicio en libertad y cumplir la pena después que se nos condene en caso de resultar condenados. Eso es una variación de enfoque respecto a lo que sucede hoy. Yo lo que, como hay excepciones a este derecho que como inocentes tenemos a esperar el juicio penal en libertad, y esas excepciones están dadas, por ejemplo, por la posibilidad de sustraerse a la acción penal, es decir, de fugarse, de esconderse, de desaparecer del domicilio conocido. Sí, un rapiñero, por ejemplo. Un rapiñero, la posibilidad de que se obstaculice la investigación penal, por ejemplo, amedrentando a las víctimas y sus familiares, que lo vemos mucho en determinados barrios con las rapiñas, la peligrosidad por el delito cometido. Esas son excepciones que permitirán la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar. Dado el perfil socioeconómico de determinados delitos y determinados delincuentes en la realidad concreta del Uruguay, yo tengo para mí que esta situación, donde hoy preceptivamente quienes cometen rapiñas y son procesados deben serlo con prisión, y ahora no va a ser de precepto, teóricamente podrían ser liberados y esperar también los rapiñeros su juicio en libertad, yo creo que en la práctica y en aplicación de estas excepciones a ese criterio general de que hay que esperar el juicio en libertad, en la práctica me parece que la grandísima mayoría de los casos que hoy van procesados con prisión por haber cometido rapiñas también van a esperar su juicio a partir de julio del 2017, privados cautelarmente de libertad, porque de alguna manera la realidad también tiene su peso y la situación es que la mayoría de esos rapiñeros se encartan en estas excepciones que el Código prevé. ¿Y en ese caso tiene un plazo el juez definido para poder dictar condena? Allí lo que está previsto es unas audiencias muy rápidas. En el lapso de 2 o 3 semanas debe estar ya no solo diligenciada liminarmente la prueba, como señalábamos que debe hacer el fiscal, sino convocada la audiencia. El verdadero diligenciamiento de la prueba se hará en audiencia, que eso lo habíamos hablado. Sí, sí. Por razones de costo éramos muy optimistas, nosotros pensábamos que íbamos a llegar a la posibilidad de grabar en audio y video las audiencias. En este momento, sobre todo por limitaciones de la realidad, limitaciones técnicas y limitaciones presupuestales, lo que estamos implantando es la grabación en audio de las audiencias. Ahora, Chediak, pensaba ahora mientras usted hablaba, los jueces cuando dictan hoy el procesamiento con prisión en ciertos delitos, que le agregan por alarma pública, en la alarma pública en este nuevo código, si se aplica o si hay algo con alarma pública y no lo procesan con prisión, se queda sin juzgado, por lo menos. Ahí está la excepcionalidad también. El discutido concepto de alarma pública no está previsto en el código. Porque imagínese usted una rapiña o un asesinato y que esperar en libertad, eso imposible, ¿no? En la práctica, como dice usted. Yo creo que, y alguna experiencia internacional permite predecir, a mí no me gustan los términos técnicos de prisonización y todo eso. El concepto es el porcentaje de quienes son encausados y privados de libertad en el actual proceso de 1980, donde señalábamos, si la pena mínima del delito es de penitenciaría, es preceptiva la prisión, y los porcentajes de encarcelamiento, una vez que no sea preceptivo y que todos tengamos el derecho a esperar el juicio en libertad, salvo estas situaciones excepcionales donde se amerita la privación. ¿Van a cambiar mucho? Yo tengo para mí que no, porque si bien hay un uso excesivo de la prisión preventiva hoy en el Uruguay, y eso ha sido señalado, creo que en forma bastante unánime, no lo es tanto, no es un fenómeno que tenga tanta inflación como se señala. En general, quienes son procesados con prisión han cometido delitos graves y en determinadas condiciones. Y en la misma situación, a partir del año 2017, de julio, yo creo que se van a disponer también
que los fiscales lo van a solicitar y los jueces lo van a disponer también la medida cautelar de prisión preventiva a los efectos, ya le digo, de que no se fuguen, de que no amedrenten a los testigos, lo cual termina obstaculizando la investigación, pues después los testigos no declaran, las víctimas no declaran. Que eliminen pruebas incluso. Eliminen pruebas, y entonces, dada la modalidad concreta delictiva, no teórica, sino la modalidad concreta hoy de los delitos con violencia en el Uruguay, yo creo que esa tasa de encarcelamiento no va a variar demasiado. Delitos económicos, por ejemplo, ahí sí podría ser. Hacemos la pausa y hablamos con respecto a esto y qué otras posibilidades tiene el fiscal antes de llegar al juez. Ahí también con los plazos y en la medida en que se investiga, cómo va a tener que trabajar el fiscal con la policía, ¿no? Y la policía con los fiscales. Extremos que a esta altura no se manejan o no se realizan. Hacemos la pausa y continuamos dialogando con el ministro de la Suprema Corte. Chediak, hablábamos de delitos, por ejemplo, económicos, no los delitos con violencia, que bueno, seguramente, como usted decía, por los hechos va a haber una prisión preventiva. Pero este otro tipo de delitos, el fiscal se le presenta la denuncia y tiene que hacer una investigación. Exacto. Con respecto a eso. ¿Tiene plazo para esa investigación? ¿O se puede tomar el tiempo que quiera para trabajar con la policía, lo mismo que la defensa? No, los plazos son amplísimos, las investigaciones complejas van a seguir siendo complejas y largas, como lo son ahora. Los códigos no pueden hacer magia. Por ejemplo, lo que usted señala, las investigaciones por narcotráfico, las investigaciones por lavado de dinero, cuyo delito precedente no siempre es el narcotráfico, pueden ser actividades deportivas, pueden ser delitos de otro tipo. Eso requiere muchísimo tiempo para su investigación y, por supuesto, durante la investigación, quienes presuntamente pueden haber cometido los delitos van a estar en libertad, como pasa mayoritariamente ahora. Entonces, una vez que el fiscal haya logrado en esa instancia preliminar, además en muchas oportunidades va a requerir órdenes judiciales, porque recordemos las escuchas, las interceptaciones telefónicas que ahora se están realizando a través del mecanismo llamado El Guardián. Igual hoy y en el 2017 y en el 2020, en el 2030 van a requerir orden judicial. Entonces, en muchas medidas probatorias, el fiscal va incluso en la indagatoria preliminar, a requerir de una orden judicial para seguir avanzando. Eso va a seguir siendo de avance lento, van a ser investigaciones complejas y se va a esperar, por supuesto, a que se recaben las pruebas en libertad. Una vez que el fiscal entienda que tiene un conjunto de pruebas que le permitirá llevar adelante con éxito el procedimiento penal, hará la solicitud de encausamiento y allí iremos a este proceso nuevo que estamos señalando, acusatorio oral y público. ¿Y en ese proceso, ahí hay 48 horas también? No, eso solamente en delito infragante, ¿verdad? Solamente cuando se ha privado, por eso hablábamos de los delitos fragantes, cuando se ha privado de libertad en el momento de haber cometido esos delitos flagrantes. Las investigaciones por estos delitos complejos, en general, ninguna es flagrante y todo lleva a largos meses de investigaciones con los indagados en libertad. Y una vez realizada la investigación, una vez que se comienza el proceso, digamos, el juez ahí también tiene plazos estipulados para... Sí, allí empiezan a correr los plazos, porque lo que se había establecido que las audiencias debían ser lo más cercanas en el tiempo posible. Ahora se establecen plazos menores al mes, a los efectos de, en principio, y no obstante alguna prórroga que la complejidad del caso amerite, a los efectos de que la audiencia no se demore, de que el proceso sea rápido. Al final de la audiencia o de las dos audiencias hay que dictar sentencia, salvo que realmente sea muy complicado y el juez quiera diferir unos días su fallo para dictarlo fundadamente, pero la idea es ir a procedimientos penales muy rápidos, por lo menos mucho más rápidos de lo que son actualmente. Chediak, los peritos que tiene la Suprema Corte de Justicia, el juez a su disposición, pertenecen a la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Y ahora no van a investigar ellos, pasan a la Fiscalía.
¿Tienen excedente? No pasan ¿Tienen a la que Fiscalía. reciclar? No pasan a la Fiscalía, no cambian los mandos naturales, ni la responsabilidad del manejo del servicio, va a seguir siendo todo de la Suprema Corte de Justicia, pero sí en los casos penales, que no son todo lo que nuestro Instituto Técnico Forense y nuestros peritos trabajan para otras materias, pero también trabajan para lo penal. Nuestros institutos, nuestros técnicos van a ayudar también en sus indagatorias a los integrantes del Ministerio Público, como corresponde en la colaboración entre institutos del Estado. Hay algunas figuras que se introducen también, ¿no? La del arrepentido ya está, pero si en medio del proceso con el fiscal se quiere llegar a algún tipo de acuerdo, ¿puede el fiscal no presentarse ante el juez? ¿Tiene que presentarse igual? ¿Cómo Bien, se sistema? se crean mecanismos nuevos cuya utilización dependerá de la práctica. Y ahí simplemente por viejo, ya no por jurista, sino por viejo. Por ejemplo, en el Código de 1980, en el Código del Proceso Penal de 1980, se establecía un proceso oral muy abreviado para delitos leves que prácticamente no se aplicó. Los codificadores de la época le tenían mucha fe a que los jueces optaran por la aplicación y sin embargo quedó un poco en letra muerta. Esperemos que no pase con estos institutos. Hay, entre otras cosas, en esta modificación que se aprobará casi inmediatamente por el Parlamento Nacional, la suspensión del proceso a prueba, es decir, en determinadas condiciones llegar a un acuerdo con la Fiscalía y dejar todo en suspenso con determinadas condiciones, con determinadas medidas sustitutivas a la privación de libertad, y si esas condiciones se cumplen y transcurre el tiempo y no se cometen nuevos delitos y se realiza el trabajo comunitario, etcétera, el fiscal tiene luego la posibilidad de no seguir adelante con el proceso. ¿Pero pasa por el juez ahí? El juez lo tiene que autorizar, tiene que supervisar que que ese acuerdo cumpla con las reglas que establece la ley. Siempre la decisión final termina siendo del magistrado. Es esta suspensión del proceso a prueba un corolario de lo que es el principio de oportunidad. Hemos señalado hoy el Estado tiene la obligación de perseguir todos los delitos, obligación que no puede cumplir el Estado uruguayo y que no puede cumplir ningún Estado democrático del mundo y tampoco los Estados no democráticos. Nadie puede perseguir, y menos con éxito, el 100% de los delitos que se cometen. ¿El principio de oportunidad funciona de qué manera? El principio de oportunidad permite en determinadas circunstancias a la Fiscalía y luego con el Contralor del juez no seguir adelante con algún proceso penal, no pedir el encauzamiento, cuando no solo sabemos que se cometió un delito, sino sabemos quién es su autor o pensamos que tenemos pruebas de quién es su autor. Pero, por ejemplo, se trata de un hurto sin violencia, y el principio de oportunidad permite señalar, bueno, quizás aquí haya que dar una segunda oportunidad, quizá aquí no hay que utilizar dispendiosamente los recursos limitados que el Estado tiene para la defensa de la sociedad, y bueno, aquí lo mejor probablemente sea no seguir adelante con el procedimiento penal, dejar a esta persona en libertad, a pesar de que sabemos que ha cometido delito y pensamos tener la prueba, y dedicarnos a delitos más complicados, a delitos más graves. Allí es que hubo una discusión si tenía que ser el mismo juez que va, en definitiva, al final laudar, o si tiene que ser otro juez alternativo. Nosotros... ¿Por qué es eso? ¿Por el espíritu del proceso de no estar viciado el juez final? Exacto. La idea era la idea teórica también de este código era transparentar mucho el funcionamiento, los roles de cada uno de los actores. El rol de la defensa, el rol del Ministerio Público y el rol del juez, porque en la práctica el juez uruguayo en materia penal hace mucho, porque parcialmente es como un fiscal, porque supervisa la investigación, la dirige y reúne la prueba de cargo, y luego dicta el procesamiento y al final también dicta la sentencia. Y hasta que apareció que la Corte decidió implementar la figura del juez de ejecución, también estaba en la parte de la ejecución de la sentencia, hacía todo el juez. Y eso no es el rol fundamental del juez. El rol fundamental del juez es decidir. Señalar, porque también puede generarse algún tipo de expectativas desmesuradas sobre la eficacia de la investigación de los delitos que se cometen, que jamás en la comisión, en todos los años que trabajamos, que había representantes de todos los gremios del Poder Judicial y de la Fiscalía
de la Nación, en ese momento Fiscalía de Corte, de los organismos que la integramos. Nadie planteó en su momento que debiera pasarse a que los fiscales dirigieran la investigación porque los jueces la hacían mal. Los jueces uruguayos no hacen mal la investigación. Lo que sucede es que no deben hacerla, que el rol normal de investigador lo debe cumplir el Ministerio Público. Entonces, deseamos no generar expectativas desmesuradas sobre, por ejemplo, que la eficacia del sistema va a verse impactada favorablemente de una forma que de hecho no podemos predecir que vaya a haber. Por supuesto que toda reforma, y una reforma procesal penal, se hace para que todo sea más eficaz, para que haya más garantías y para que en definitiva nos beneficiemos todos. Pero la reforma está pensada para, sobre todo, transparentar el sistema, hacerlo más veloz, más garantista, mejorar esta situación donde hay presos sin condena y presos con condena en porcentajes que no son adecuados, darnos a todos los que podemos en algún momento ser investigados por delitos la garantía de que vamos a esperar en nuestro juicio en libertad, y además que el juez, no solo por su condición de juez y por la estructura del Poder Judicial del Uruguay, que es el más independiente, una vez más sacamos pecho en América Latina y el segundo en las 3 Américas después de Canadá, pero aquí cumple demasiados roles que pueden, como usted decía, ir a una contaminación del juez. Entonces, el juez se dedica a juzgar, el que recaba la prueba de cargo es el fiscal y el que recaba la prueba de la defensa es el defensor. Entonces, eso es una transparencia del sistema. Y usted señalaba, es cierto, que había una solución inicial, porque se había discutido mucho la figura del juez de garantía en la comisión redactora. El juez de garantía, en definitiva, era quien, sobre lo que decidía, era si procedía el encauzamiento, lo que hablábamos al inicio, si había fundamento para la solicitud de encauzamiento que hacía el fiscal, y sobre la libertad como medida cautelar de quien estaba investigado. Entonces, si se señalaba, bueno, el juez de garantía lo único que hace es eso, y luego preservamos la independencia del juez de proceso porque no es quien privó de libertad cautelarmente, por ejemplo, al rapiñero. Pasamos a una solución de compromiso que a algunos nos parecía excesiva, en el sentido de decir, bueno, no vamos a tener juez de garantía porque sería multiplicar los operadores y no va a ser posible para el Estado uruguayo solventar una reforma tan costosa, pero el juez que le toque la solicitud de encauzamiento, que decida sobre la procedencia del encauzamiento y el fiscal le pida, caso de las rapiñas, a esta persona hay que aplicarle como medida cautelar la privación de libertad, debe esperar el juicio privado de libertad, si no va a amedrentar los testigos, si no se va a fugar, no lo vamos a encontrar nunca más, ni siquiera tiene domicilio conocido, vive en determinados barrios donde incluso luego hallarlo va a ser extremadamente complicado para el Estado, y además tiene un perfil que desaconseja totalmente que espere el juicio en libertad. Bueno, allí se señalaba, si el juez que le toca decide que sí, que esta persona debe ser privada de libertad, debería declinar competencia a otro juez para preservar la independencia de criterio de los jueces. Esto se modificó, se entendió que era excesivo, que iba a generar problemas en el funcionamiento, sobre todo en el interior de la República, porque allí también hacía necesario multiplicar el número de jueces, dado que si había muchos lugares, muchas ciudades del interior de la República, sí, hay 2, 3 o 4 jueces, pero no más de 2 con la competencia penal, y en algunos casos hay uno solo que tiene competencia penal, luego hay otro con competencia familia y otro con competencia civil y laboral. Entonces allí, dado que si un juez penal debía declinar competencia, lo debía hacer ante otro juez penal, había que crear cargos de juez penal. Se optó por esta solución que ahora se plasma en este proyecto modificativo por consenso de todo el sistema político, de no seguir con esa vía. Hoy, cuando se apruebe esta modificación del código, el mismo juez podrá decidir sobre el encauzamiento, sobre la prisión preventiva cautelar, disponiéndola, y será ese mismo juez seguirá adelante con todo el juicio. 1 año y 1 mes más o menos va a tener que estar iniciándose entonces el nuevo código del proceso. Va a tener sus dolores de crecimiento, ¿no?, para poder andar, pero esperemos que
finalmente pueda andar realmente bien. Siempre va a haber problemas, como en todos los casos de la vida, ¿no? Yo le diría que no nos apresuremos a juzgar la eficacia del sistema. Somos uruguayos y lo vamos a hacer, pero tengamos claro que los periodos de transición son complicados, que en general, como todo cambio bastante radical de un sistema a otro, los primeros tiempos pueden llevar a chisporroteos, a equivocaciones, a dificultades de funcionamiento, que la propia dinámica y acostumbramiento de los operadores y de todos, y del público y de los medios de comunicación a cómo funciona el sistema, irán subsanando. Entonces, se puede prever que los meses inmediatamente siguientes a julio del año 2017 pueda haber algunos errores de funcionamiento, pueda haber algunas incomprensiones respecto al funcionamiento del sistema, sí, pero recalcarlo, lo hemos hecho todos. La reforma es indispensable. Sin duda. La democracia uruguaya es una de las 20 democracias plenas del mundo, de un mundo que tiene cerca de 190 países. Somos un club bastante exclusivo y los uruguayos disfrutamos del privilegio de tener una democracia plena, unas instituciones fuertes, un poder judicial absolutamente independiente. Y sin embargo, mantenemos un proceso penal que está debajo de los límites mínimos de las garantías de protección de los derechos humanos de la región. Nos hemos quedado atrasados y no nos merecemos. La democracia uruguaya se merece un proceso penal garantista a la altura de la democracia uruguaya. ¿Va a tener mejoras de funcionamiento? Sí, va a tener mejoras de funcionamiento. El Estado va a dedicar mayores recursos, ya se han dedicado mayores recursos a la Fiscalía, se van a dar mayores recursos a la defensa pública, se van a dar mejoras tecnológicas para el funcionamiento de los juzgados penales. Entonces, por supuesto que va a mejorar el servicio de justicia. Lo que no debemos es esperar soluciones mágicas, porque la realidad delictual es muy compleja. Exacto. El tema de la seguridad es muy complejo y solamente un código del proceso penal no es idóneo para tener un fuerte impacto en lo que es el número de delitos que se cometen. Chediak, hacemos la pausa, último bloque, nos quedan algunos minutos. ¿Qué pasa con las penas alternativas? ¿Qué pasa fundamentalmente con lo que se está discutiendo hoy? ¿Aumentar el tipo de penas como se pide? Sobre todo a nivel del tema narcotráfico. Última pausa y volvemos en Perspectiva Real. Ingresamos en los minutos finales de Perspectiva Real con Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Chediak, se está en discusión, a pesar de los acuerdos que hay entre el presidente y las demás fuerzas políticas, sobre si hay que aumentar o no las penas para contener la delincuencia hoy. Hecho que cada vez que surgía elementos a nivel de la sociedad de rapiñas muy reiteradas o hechos muy violentos, se pedía enseguida aumentar las penas. ¿Sirve la situación? ¿Ese es el camino? Es una respuesta que suele variar de acuerdo a las convicciones y los conocimientos de aquel que debe responder la pregunta. Nosotros lo que señalamos es, en general, los máximos de las penas en Uruguay son muy adecuados y nadie postula cambiarlos. Por ejemplo, el homicidio tiene un mínimo de 20 meses y un máximo de 30 años por las distintas modalidades que el homicidio puede tener, desde si uno atropella a alguien en la calle porque sufre un accidente, hasta el homicidio muy especialmente agravado, con saña, incendio y destrucción del cadáver. Le hago un paréntesis ahí, perdóneme, porque cuando uno lo escucha así, o lo están escuchando así, dice sí, pero vemos en los noticieros que fulano cometió una rapiña y hace 6 meses que salió y lo habían agarrado hacía 6 meses atrás. Bien. El caso de la rapiña para adultos, con antecedentes penales varios. El caso de la rapiña hay que asegurar que eso no sucede. La rapiña tiene un mínimo de 4 años, lo que más se comete es rapiña agravada, la rapiña agravada tiene un mínimo de 5 años y 4 meses, así que incluso por los mecanismos de redención por trabajo y estudio, por lo cual uno puede sustituir estudiando 2 días o trabajando 8 horas durante 2 días, un día de privación de libertad,
hay una permanencia mínima de 4 años en un establecimiento carcelario. O sea que eso de los 6 meses es para otro tipo de delito. Pero bueno, para simplemente situar el tema, en general no se habla de aumentar los máximos de las penas, sino de aumentar los mínimos de las penas en determinados delitos. No en general en la rapiña, que ya le digo, el mínimo de la rapiña es alto, y la rapiña con privación de libertad también tiene mínimo de 8 años, el famoso copamiento, así que no es allí. Ahora, usted sí señalaba el tema del narcotráfico. Uruguay ha transitado también un camino oscilante. En determinado momento se establecieron que casi todos los delitos vinculados al tráfico, venta, producción, distribución de estupefacientes tuvieran penas mínimas de penitenciaría. Eso significa un mínimo de 2 años, que en el sistema actual es inescarcelable. Y luego se transitó, a diferencia de lo que se cree, en los años 90 se transitó hacia un camino de aflojamiento. En algunas hipótesis vinculadas a todo este fenómeno del narcotráfico se estableció penas mínimas de prisión, a los efectos de alguna manera bajar la presión, me parece a mí, sobre el sistema carcelario, porque el número de... El hacinamiento era muy complicado. Sí, el hacinamiento era complicado, y el porcentaje de personas vinculadas a la ley de estupefacientes en la población carcelaria total ha ido en aumento. Ahora se plantea volver a la situación donde la gran mayoría de los delitos vinculados al narcotráfico tengan un mínimo de penitenciaría. A mí no me desagrada la solución, simplemente señalar que todo aumento de los mínimos de las penas va a tener como efecto predecible un aumento en el número de quienes van a estar privados de libertad. O sea que esta meseta de 9.800 a 10.100 que hemos tenido durante 4 años en los establecimientos carcelarios, probablemente, si se suben los mínimos de las penas, tienda a aumentar. Eso es un problema del Estado. Yo tengo para mí que cuanto más delitos se resuelvan, eso es muy importante por la eficacia del sistema, a pesar de que eso conlleve en general el aumento de la población carcelaria. Eso es muy importante. Cuando se habla de las tasas de encarcelamiento, otro tema que a mí lo que no me gusta es la terminología, pero cuando se señala, dice, bueno, Uruguay tiene un porcentaje de población carcelaria en relación a los 3.300.000 que tiene, superior a la media de la región, y eso se señala como que fuera un defecto, y dice, bueno, ni siquiera Colombia tiene una tasa de privación de libertad tan alta. Lo importante no es analizar cuál es la tasa de ciudadanos que están privados de libertad por haber cometido delitos, sino cuál es la eficacia del sistema. Y dice, bueno, pero de los delitos que se cometen, ¿cuántos resuelven? Si el sistema es más eficaz y resuelve más delitos, va a tener más presos. Y la tasa de resolución de delitos en Uruguay es excepcionalmente buena, no. Es mediana. Y seguramente un poco mejor que en otros países de la región, por lo cual tenemos más presos, no porque el sistema sea malo, sino porque somos un poco más eficaces. Hemos señalado, resolvemos normalmente un homicidio de cada 2, lo cual no es muy malo, pero solía ser mejor, y en el norte de Europa, que son siempre los referentes, resuelven 8 de cada 10, esté Wallander o no, pero bueno, allá resuelven 8 de cada 10, acá resolvemos 1 de cada 2, y nuestra tasa de resolución de rapiñas está en el orden del 5 o 6%. Si mejoráramos un poco y pasáramos a una tasa de resolución, es decir, determinar quiénes son los autores y condenarlos del 8 o 10%, ya allí tendríamos un incremento de unas 2.000 personas en la población carcelaria. Che, nos quedan 2 minutitos. El tema de la mal llamada ley de medios, que la Suprema Corte de Justicia tiene a consideración, lo que se ha interpuesto. ¿Qué trámite hay? ¿Se esperan que salgan nuevos fallos próximamente? Sí, en nuestra página web, en aras de la política de transparencia que desde hace más de 10 años llevamos, yo siempre señalo, desde que la Corte de la época designó al doctor Raúl Oxandabarat como vocero de la Corte, y bueno, después se transitó hacia la página web, hacia la transparencia. En nuestra página web está la totalidad de los expedientes, por lo menos la reseña de los expedientes que tenemos de estudio, que son 27 o 28. Hay 2 resueltos, DirecTV
y la del Partido Independiente, que refería a la publicidad, a la adjudicación de la publicidad electoral gratuita, y por otra parte tenemos al menos 8 fallos acordados que estamos redactando los distintos ministros, que seguramente la semana que viene o la otra ya estarán a la luz pública, así que allí se va a tener un panorama mucho más completo de cuál es en definitiva la opinión de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional de nuestro país, sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios. Lo que hemos adelantado es que de la misma manera que pasó con DirecTV, hay algunas decisiones unánimes respecto de algunos artículos de la Corte y otras que son por mayoría y otras que no se logró mayoría y tienen discordia. Pero bueno, eso en poco tiempo se sabrá. Con estos 8 entonces más o menos ya se va a tener el panorama general de cuán inconstitucional es la ley o no, o sobre todo porque los artículos que restan analizar son más o menos similares a estos. Sí, en realidad en estos expedientes, que varios de ellos refieren a los medios de comunicación audiovisual más importantes que tiene el país, obviamente, hubo una cantidad muy importante de artículos impugnados, así que la Corte se vio obligada a analizarlos. Yo creo que una vez conocidos estos 8 fallos, el panorama para ustedes, para quienes están en los medios de comunicación, para los abogados, para la ciudadanía en general a través de ustedes, va a quedar bastante claro respecto de cuán constitucional o inconstitucional es esta extensa norma, es casi un código, llamada Ley de Medios. Chediak, le agradezco muchísimo que haya arrojado luz sobre estos temas que parecen tan difíciles desde afuera y esperemos ver cómo se implementa entonces fundamentalmente el tema del Código del Proceso Penal para el próximo año. Dentro de un año vamos a tener muchísimo más claro el panorama. Y más que hablar. Y muchas gracias por haberme invitado. Gracias a usted. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.